Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Continuamos con nuestro estudio de Josué y esta mañana seguimos con el capítulo 13. Vamos a ver la segunda mitad del capítulo 13 del libro de Josué. Y vamos a hablar de un tema interesante porque empieza la repartición de la tierra de Dios para la nación de Israel. Entonces, una de las cosas que vemos normalmente en las personas como parte de la naturaleza humana es siempre estar al pendiente de lo que tienen las demás personas, ¿no? Yo me acuerdo que aunque mi mamá nos hiciera dos huevos a cada uno, ¿no? De mis hermanas y yo, siempre como que de alguna forma volteaba a ver el plato, a ver si alguna de mis hermanas tenía más, ¿no? Hay muchos dichos que hablan a este respecto como, bueno, el pasto siempre se ve más verde del otro lado, ¿no? Y cosas así, porque siempre estamos como al pendiente de lo que los demás tienen, qué tienen y pues esto puede despertar muchas inconformidades, envidias o, o sentimientos así, ¿no? De este tipo que no son correctos, pero cuando estemos algún día delante de Dios, no vamos a dar cuenta de las cosas que tiene el vecino, ¿no? Vamos a dar cuentas delante de Dios de las cosas que Él nos dio, de lo que cada uno de nosotros teníamos y de lo que cada uno de nosotros hicimos con eso que Él nos dio. Entonces, como Dios es el que reparte todo, ¿no? Que si las alturas, que si las cabelleras o las faltas de cabellera, que las chaparruras, las blancuras o cualquiera de estas cosas, es como una variedad que es parte de la naturaleza de Dios. Nos ha dado diferentes cosas a cada uno. No, el chiste no es que todos tengamos lo mismo, sino que parte de su plan es que haya esta variedad. Entonces, eh, esta repartición, o teniendo en mente esto, y sabiendo que es parte del plan de Dios, él lo reparte a cada uno, a cada persona, a propósito y con propósito. Y es que en los siguientes capítulos de Josué vamos a estudiar esta repartición de la tierra, ¿no? Y específicamente el día de hoy nos toca ver cómo debe ser nuestra actitud hacia lo que Dios nos da y qué responsabilidad conlleva esto. Entonces vamos a leer el pasaje, te pido que me acompañes con un poquito de paciencia, Josué capítulo 13, versículo 14, y vamos a leer hasta el 33. Te digo con paciencia porque luego vienen unos nombres medios complicados, pero en cada parte de la palabra de Dios hay muchísima bendición. Entonces dice así la palabra de Dios. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Saar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés y los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad y a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Maanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Betaram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés
heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Levín no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos volver este domingo a abrir nuestras Biblias, Señor. Podemos buscar en tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Te pedimos esta mañana que tú guíes nuestros corazones a alguna, alguna aplicación, Señor, que podamos tener en nuestra vida, Señor, algo que tengamos que ajustar, alguna actitud que tengamos que mejorar, Señor. Te pedimos por favor que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo agradecemos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como normalmente lo hacemos para entrar un poquito en contexto, eh, el pasaje anterior veíamos que Josué ya estaba viejo, ¿no? Por encima de los 85 años, y todavía le quedaban pues, varias cosas importantes por hacer. Todavía faltaba mucha tierra por conquistar y la tenía que repartir. Pero mucha de ella la tenía que repartir en fe, porque todavía no la conquistaban. Y además tenía la promesa de que Dios iba a exterminar a estas naciones que faltaban. Entonces el plan ya estaba, solo faltaba que actuaran, solo faltaba que lo ejecutaran. Entonces, a partir del pasaje de hoy, vamos a entrar en el detalle. Vamos a ver todos los límites, vamos a ver todas las ciudades, todas las tierras que Dios iba a repartir entre toda la nación de Israel. Y esto va a durar hasta el capítulo 21. Y podemos resaltar algunas de las divisiones claras que vemos en estos siguientes capítulos para que entendamos que vamos a empezar a hablar de repartición. Es un tema que va a estar constantemente en lo que vamos a seguir estudiando en Josué. Y viene primero lo que repartió Moisés, después viene lo que repartió Josué, después viene la heredad de Caleb. Y después vemos que va a haber 7 tribus que fueron negligentes en poseer su tierra. Y más adelante vamos a ver cómo la heredad que le toca a Josué. Y por último las ciudades de refugio y las ciudades que le tocaron a los levitas. Entonces es como un panorama de lo que viene, lo que resta del libro de Josué. Y el día de hoy parece que vuelve a repetir lo que repartió Moisés, ¿no? O sea, nuevamente habla de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Pero esta vez menciona 2 veces a la tribu de los levitas, ¿no? Y también menciona a Balaam, hijo de Beor. Y son 2 cosas que no se ven mencionado antes en el libro de Josué. Es algo que llama la atención. Entonces nos obliga a hacer un pequeño repaso de quiénes son, qué pasó con ellos y por qué están en esta mención o por qué aparecen en este pasaje cuando Dios está repartiendo cosas. Pues vamos a empezar con Leví. Leví bueno, era hijo de Jacob y Lea. Era el tercero de 6 hombres que tuvo Jacob con Lea y además tenían una hermana que se llamaba Dina. El nombre Leví significa esta vez se unirá mi marido conmigo. Si recuerdas un poquito la historia de Jacob, él amaba a Raquel, pero Labán, su suegro, lo había engañado en la noche de bodas y le había dado a Lea. Entonces, pues eso, o sea, es un engaño, ¿no? Es una cosa, vamos a decir que empezó muy mal el matrimonio, pero lo que Lea quería era que su marido la quisiera. Entonces, por eso le puso Levi, porque ya a lo mejor ella pensaba que con el tercer hijo, ahora sí lo iba a querer, la iba a querer su marido. Entonces, Levi también es conocido porque junto con su hermano Simeón mataron a toda la gente de Siquem, porque en esa ocasión este joven se enamoró de Dina, su hermana, pero la deshonró, no hizo las cosas como debían ser, entonces los engañan para que se circunciden y el día que todos están adoloridos, todo el pueblo está adolorido,
agarra a Simeón y Leví y matan a todos. Esto lo puedes leer en Génesis 34, es una historia pues media fuerte. Pero si me acompañas a Génesis capítulo 49, vemos un poquito qué es lo que, de las últimas palabras que menciona Jacob, el padre de Leví, qué es lo que le dice a Leví como cuando estaba haciendo las bendiciones de todos sus hermanos. Génesis 49, versículos del 5 al 7, dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, básicamente, la bendición de su padre fue más bien como una maldición, como algo fuertísimo, por la ferocidad que tenían ellos y por haber matado hombres de una forma incorrecta, injusta. Entonces, acaba diciendo que los apartará de Jacob y los esparcirá en Israel. Entonces, esto que hizo tanto Simeón como Leví, más adelante vamos a ver cómo les es repartida la tierra y cómo Leví literalmente no tuvo heredad de la tierra. Y ambos vivieron entre sus hermanos y todo esto lo podemos entender como consecuencias por sus acciones, consecuencias por esta maldad que tuvieron. Entonces a lo mejor nos preguntamos, bueno, entonces ¿cómo es que acaba la tribu de Leví sirviendo como sacerdotes de Dios? Entonces tenemos que adelantar un poquito la película hasta que llegamos con Moisés y Aarón, que eran ambos descendientes de Leví. Y si recuerdas la noche que Dios instituye la Pascua, en donde les dice, a ver, necesitan sacrificar un corderito y untar la sangre en el dintel de la puerta y en los postes, y eso se iba a llamar, se iba a conocer como la Pascua. ¿Por qué? Porque en la noche iba a pasar el ángel de Jehová e iba a matar a todos los primogénitos. Entonces, esa sangre derramada iba a ser la señal de que ahí había este pueblo de Dios y el ángel de Jehová iba a perdonar a esos primogénitos. Entonces, aquí se vuelve un poquito interesante porque tenemos que ver varios pasajes, qué es lo que Dios explica. Por ejemplo, Éxodo capítulo 13, versículo 11, dice así: Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Entonces, Dios establece en su ley que todos los que abrieran matriz tenían que ser dedicados a Jehová. Y desde la lógica de Dios es, si gracias a Él, porque Él les dijo cómo se iban a salvar los primogénitos, gracias a Él fueron perdonados, ahora le pertenecían a Él, porque solo están vivos porque Él los perdonó. Entonces todos aquellos que obedecieron en la Pascua, eh, les perdonó la vida y pudieron quedarse con sus primogénitos. Entonces a partir de ese momento, dice Dios, todos los primogénitos son míos. Pero un poquito más adelante, en Números, capítulo 3, versículo 11, sigue este tema de los primogénitos y es interesante. Porque en, en Números 3, versículo 11 dice: Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. A ver, los primogénitos, perdón. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, desde ese día que yo, o sea, tomé a todos los primogénitos, todos los que son de Israel son míos, me pertenecen a mí. Y él dice que los santificó, es decir, los apartó para que fueran para él. Entonces, este pasaje dice que en lugar de todos los primogénitos de la nación de Israel, iba a tomar a los levitas. O sea, dice a los levitas en lugar de los primogénitos.
Entonces la ley más adelante entendemos que de todas maneras había que redimir con un sacrificio a los primogénitos. Si te acuerdas, eso es lo que hace José y María cuando nace Jesús. De todas maneras tenían que hacer eso. Pero la tribu de los levitas era apartada, era separada para servir a Jehová en lugar de los primogénitos. Y lo interesante es que Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía un pacto que iba a hacer con los levitas. Y ese pacto lo menciona Malaquías, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y acompáñame para que tengamos el panorama completo desde el principio hasta el final. Malaquías 2, 4 al 6 dice: Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Entonces Dios había hecho un pacto con los levitas, que era un pacto de vida y de paz, porque ellos tenían que hablar la verdad y tenían que apartar al pueblo de la iniquidad. Y como Aarón había mostrado temor de Dios, no se había hallado iniquidad en él y todo lo que menciona aquí, en el caso de Malaquías está reprendiendo a los sacerdotes porque no siguieron el ejemplo de Aarón, no habían entendido cuál era su función. Pero entonces, ya que vemos todos estos pasajes, es importante entender que los levitas tenían una función importantísima. O sea, si tú eras levita por el simple hecho de haber nacido en esa tribu, tenías una razón importantísima para existir, ¿no? Y toda la nación de Israel tenía que estar agradecido con ellos, porque gracias a que ellos les había sido asignada esta tarea, no tenían que entregar sus primogénitos para Dios, ¿no? O sea, porque ya existía una tribu completa que era consagrada al servicio de Dios. Y esto suena muy bonito. Decimos, ay, pues claro, salieron ganones, no necesitas tierra cuando Jehová es tu heredad, ¿no? Pero a lo mejor los levitas, a lo mejor ellos sí querían tener tierras, ¿no? O a lo mejor querían tener ganado y comerciar y ser igual que todos los demás. Porque ellos tenían que vivir de los diezmos de la nación. O sea, la nación tenían que apartar una parte de lo que Dios les daba para proveerle a los levitas, ¿no? Y su herencia no iban a ser tierras. Su herencia iban a ser bendecidos de otra manera. Y eso lo encontramos en nuestro pasaje de esta mañana. Dice, pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad. Entonces ellos iban a heredar los sacrificios, ¿no? Esa es tu heredad. Y luego el versículo 33 dice, mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. Entonces dices, ay, bueno, pues ok. A unos les dio tierras y a estos les dio los sacrificios y Jehová era su heredad. Y podríamos decir, ah, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre, pero esta recapitulación que está haciendo el libro de Josué empieza por los levitas para dejar claro por qué no estaba repartiendo tierras a ellos. Era decir, a ver, a ellos no les va a tocar tierras. Y regresa a detallar todo lo que Moisés repartió con el primogénito de Jacob, que es este Rubén. Y detalla todas las ciudades y las conquistas y nuevamente menciona a Seón, rey de Hesbón. Pero ahora también, en el versículo 20 y 21, menciona a los príncipes de Madián y hace una particular mención del adivino Balaam. Entonces, pues, ¿quién es este adivino Balaam para que se hayan tomado la delicadeza de mencionarlo, ¿no? Era un adivino y muchas veces la palabra adivino se usaba de la misma forma que profeta, ¿no? Y era Balaam, hijo de Beor, y puedes encontrar su historia un poquito en números 24 y en esa parte números 24, 25 y hasta el 31. Pero era un profeta de Jehová que vivía entre los idólatras, ¿no? Dice números 24 que vivía en Petor de Mesopotamia y después acaba viviendo entre los madianitas. Entonces, de alguna forma que no sabemos, conocía a Jehová, conocía al único Dios verdadero y tenía la fama de que a quien él bendecía les iba bien y a quien él maldecía les iba mal. Entonces de pronto,
cuando los hijos de Israel salen de Egipto y van caminando por la tierra y cruzan por la tierra de Moab, Balac, hijo de Zippor, que toda esta región de Moab, acuérdate que Moab era el hijo incestuoso de Lot, entonces era una cosa media mal desde el principio, contrata este Balac a Balaam para maldecir a Israel. Entonces le dice, a ver, te contrato, te voy a dar mucho dinero para que me maldigas a este pueblo y pues yo los pueda derrotar. Pero Dios no se lo permite, ¿no? Y acaba bendiciendo a Israel hasta 3 veces. Y estaba medio histérico Balac porque le decía, o sea, si no los vas a maldecir, bueno, por lo menos no los bendigas, ¿no? Pero este Balaam también es famoso porque antes de estas bendiciones que emite hacia Israel, va por el camino y su asna se aparta del camino, entonces le empieza a pegar a la asna y hasta que de repente le empieza a hablar. Le dice, oye, ¿por qué me estás pegando, no? Y él, ay, pues porque eres una necia, ¿no? Y, o sea, no se le hace extraño que le hable su asna, sino que se pone a discutir con un animal. Y de repente se da cuenta que está ahí un ángel, el ángel Jehová con la espada desenvainada. Y el ángel de Jehová le dice, hey, o sea, ¿por qué le pegas a tu asna? Si no fuera por ella, yo también ya te hubiera matado, ¿no? Y le dice algo bien interesante, le dice, porque tu camino es perverso delante de mí. Y esto, o sea, lo podemos entender porque se alquilaba para profetizar, ¿no? O sea, se alquilaba y tenía un corazón perverso porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su propia voluntad, usando a Dios para salir beneficiado, ¿no? Entonces, podríamos pensar, bueno, pues bendijo a Israel, ¿cuál fue el asunto, no? O sea, lo bendijo 3 veces y ahí quedó. Pero más adelante, cuando hace Moisés guerra contra Madián, dice que lo mata Moisés e Israel, pero pues, o sea, ¿por qué? Y en Números 31 nos explica que él fue el que dio consejo a las mujeres de las naciones enemigas de cómo podían destruir a Israel. Entonces les dicen a las mujeres que se mezclaran con los hombres, que los enamoraran, que los invitaran a hacer sacrificios y cosas que ellos hacían con Baal peor. Porque así Dios se iba a enojar contra ellos y los iba a castigar, iban a perder el favor de Dios porque iban a irse con dioses ajenos. Entonces, este malvado de Balaam no maldijo a Israel, pero le dijo a sus enemigos cómo los podían derrotar, cómo los podían afectar. Y de hecho, esa vez que lo logran, se murieron más de 24,000 judíos. Entonces, ahí te das cuenta que no estaba bien su corazón, que su corazón ni su camino era perverso, como le había dicho el ángel de Jehová. Entonces, este cuate hizo un pacto con el enemigo, con los enemigos de Dios, porque pues le interesaba el dinero. Y lo que en realidad provoca es que frenó o afectó, vamos a decir de alguna forma, el plan de Dios. Y esta práctica o esta forma de operar es interesante porque la encontramos también en el Nuevo Testamento y lo menciona Pedro y lo menciona Juan en Apocalipsis, pero acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Según de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, en este grupo de personas que se desvían del camino, encontramos a estos falsos maestros que dejaron el camino recto y se fueron tras el camino de Balaam, que les gustó más el premio de la maldad, les gustó más lo que podían ganar, porque es increíble pensar que habiendo conocido a Jehová, hablando sus palabras y entendiendo que era el Dios todopoderoso, hicieron negocio de las cosas que Dios les había dado. Esos dones, esos privilegios, esa conectividad que tenían con Dios, ellos decidieron hacer negocio con esto. O sea, no estaban enfocados en el plan de Dios, sino en sus propios planes, en sus propios beneficios. Entonces, cuando vemos estas dos menciones dentro de todo un pasaje de repartición de tierra, a lo mejor me puedes decir, bueno, esto parece una clase de historia, ¿no? Pero si no hacemos esto, no entendemos por qué está ahí. Y tampoco vemos cuál es la aplicación que podemos tener para nosotros en un pasaje que podría, a primera impresión, parecer un poco complicado.
Entonces, el tema de todo lo que empieza a suceder en este momento, a partir del 13, es la repartición de la tierra, ¿no? Y es algo recurrente hasta el final. Pero cuando empieza a hablar de la repartición, Josué recuerda a los levitas, tanto presentes, los que están ahí con él, como futuros, para que todos supieran por qué ellos no les iba a tocar tierra. O sea, porque ellos no iban a heredar no iban a heredar un pedazo de tierra. Y además también recuerda a Balaam, que era profeta y que escuchaba a Jehová para recordar por qué lo habían matado. Entonces, podemos entender que Dios es el que reparte, Dios es el que hace la repartición. Y podemos, en estos dos casos que acabamos de ver, podemos entender las causas porque tenemos afortunadamente la historia. Podemos ver qué pasó, de dónde venían, cómo empezaron, por qué recibieron esto, por qué no recibieron lo otro. Pero en el caso de nosotros, a lo mejor no tenemos registros tan minuciosos, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos lo que tenemos o por qué no tenemos lo que podríamos tener? Y pues para eso hay que a lo mejor preguntarle a los abuelos o a los tatarabuelos, ¿no? A ver qué pasó, por qué estamos como estamos, por qué estamos donde estamos. Y en la Biblia podemos ir para atrás y entender por qué suceden las cosas, pero no siempre podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que empezar de lo que tenemos. O sea, ¿qué es lo que tú tienes en este momento? Porque de ahí podemos partir con lo que Dios te ha dado. O sea, ¿qué es lo que tienes? No podemos ver hacia atrás y decir, bueno, a lo mejor no tengo esto, sí tengo esto, por lo otro, ok. Pero lo que sí podemos hacer es ver hacia adelante. O sea, ¿qué es lo que Dios me ha dado y qué es lo que, de qué cosas me va a pedir cuentas? Entonces, pensando un poquito en Leví, cuando vemos la herencia de los levitas y entendemos que su herencia era Jehová, podemos decir, no, bueno, es que les fue mejor, ¿verdad? Porque pues, de Jehová a las tierras, pues obviamente escogemos Jehová, ¿verdad? Pero, ¿en verdad creemos esto? O sea, si es algo que en verdad entendemos, porque nosotros estamos puestos en una situación muy similar, y para eso te pido que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículos 3 y vamos a leer varios porque aquí viene un pasaje un poco profundo porque Pablo nos explica qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, Pablo siempre usa comas y comas y comas y tienes que ir conectando todas las ideas que dice, porque dice muchísimas cosas y dice muchas cosas que es muy importante que entendamos. Entonces, primero que nada dice que tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Dice, nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. Y luego dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, que fuéramos apartados, y esto nos da propósito. Él nos apartó desde el inicio para tener un propósito, para que fuéramos hijos suyos. ¿Por qué? Porque así lo quiso, simplemente. O sea, dice por el beneplácito, ¿no? Porque así le pareció a él, escogernos, perdonar nuestros pecados. Y aquí dice algo padrísimo porque dice que nos ha dado sabiduría e inteligencia y la capacidad de conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos da todo esto? Para juntar todas las cosas en Cristo, porque ahí va a acabar la historia. O sea, nos escogió para ser parte de su plan, nos reveló sabiduría e inteligencia para que supiéramos su voluntad, para que conociéramos su plan
Y eso es lo que Él nos ha repartido. Nos dio la capacidad de ser sus hijos, nos dio la capacidad de tener su Espíritu Santo, nos bendijo con toda bendición espiritual para apartarnos para un propósito. Entonces, esto es lo que nos tocó. Y esto deberíamos estar dando de brincos porque Dios nos ha dado esto. Sin embargo, ¿cuál es nuestra reacción muchas veces ante las cosas que Dios nos da? Nos quedamos preguntando, ¿y la Cheyenne, pa? O sea, ¿y la tierra? Oye, pero pues si tú eres Dios y eres dueño, pues mi casa o un coche. O sea, muchas veces pareciera castigo porque no tenemos tierras y no tenemos siervos, o muchos caballos, o barcos, o cosas así. Pero sí tenemos vida eterna en Cristo. O sea, somos reyes y sacerdotes y vamos a tener acceso al reposo eterno de Dios. Y somos hijos de Dios. O sea, yo creo que más bien deberíamos de entender que nosotros somos los ganones. O sea, todos los que hemos creído en Jesucristo, si me dijeras, oye, estas bendiciones espirituales y pasar la eternidad con Él y tener un propósito para siempre, oye, o sea, yo estoy feliz, yo con eso tengo, con eso me apunto. Pero solamente podemos pensar así si nuestra mira está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. O sea, y es interesante que Josué empiece a hablar de las cosas que Dios da y de las formas en las que está repartiendo las cosas. Y de repente recuerde a Balaam. Porque él qué hizo con todo lo que Dios le dio. O sea, él sí literalmente tenía el privilegio de hablar en persona con Dios. Le hablaba y le contestaba y le preguntaba y le decía. ¿No? Y hasta se le aparece y tuvo la oportunidad de verlo en persona. ¿Y qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él le llamó la atención? O sea, él solamente tenía su mirada en los beneficios físicos. Como quien dice, él solo iba por la lana, ¿no? O sea, Dios solamente era un medio para él conseguir su beneficio, él conseguir su dinero, su bienestar. Pero la maldad de Balaam va mucho más allá. O sea, tiene más de fondo. Porque cuando una persona no obra en el plan de Dios, no es que no pase nada, no es que se quede indiferente y sea neutral y muchas personas dicen, no, no, bueno, es que yo respeto a todos, entonces no me meto con nadie. No, no tanto va por ahí. O sea, lo que en realidad estás haciendo cuando no estás a favor del plan de Dios, lo que estás haciendo es que estás apoyando el plan de Satanás para frenar el plan de Dios. Mira la advertencia que encontramos en Apocalipsis 2. Es interesante que también vuelva a aparecer en el último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis 2, versículo 14 y 15, cuando el ángel de Jehová le está hablando a la iglesia de Pérgamo, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, esto suena como advertencia y vuelve a mencionar estas prácticas que hacía Balaam de hacer caer a la nación de Israel. ¿No? Esos maestros que ponen tropiezo, que enseñan cosas que son falsas, esos maestros que conocen a Dios o que saben o han escuchado hablar de Él, pero también saben la forma de destruir el plan de Dios, metiendo estas falsas enseñanzas. ¿No? Entonces, esto traía maldición sobre Israel y esto trae maldición sobre las iglesias también. El estar hablando el Christianglish, ¿no? El idioma del cristiano, pero el no estar apoyando el plan de Dios. El estar hablando bonito, pero que en realidad no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en la actualidad tenemos gente así, que conoce a Dios y que pueden hablar sus maravillas y de sus bendiciones, pero que en realidad son un instrumento de Satanás para destruir el plan de Dios por medio de falsas enseñanzas. O sea, el mundo, entre comillas, cristiano, está plagado de falsas enseñanzas. Y está plagado de buenas intenciones y de algunas ideologías que suenan bonito y que parecen inofensivas, pero que en el fondo están siendo introducidas para destruir el plan de Dios, para frenar lo que Dios quería hacer, como el caso de Balaam. Dios les dice que no se mezclen con nadie porque iban a acabar adorando a otros dioses. Ah, pues ¿qué les dice Balaam
mézclense con ellos. ¿Para qué? Pues para que acabaran adorando a otros dioses. Y como consecuencia vino la maldición de Dios. Entonces lo mismo encontramos hoy en las iglesias. Una cantidad de ideologías, una cantidad de doctrinas, una cantidad de cosas que pueden hasta parecer modernas. Ok, pero si está frenando el plan de Dios, estás cayendo en el mismo camino pervertido, en el mismo camino perverso de Balaam. Entonces, encontramos aquí un contraste en las cosas que reparte Dios, en las cosas que está repartiendo Josué aquí, con la herencia física a las 2 y media tribus que pues, les tocó esa tierra, les tocó de aquí hasta acá, del Jordán a este monte, esta ciudad de 60 poblados y estos les tocó otros, y más o menos ahí va la repartición. Y recalca que a Leví no le tocó herencia física, sino que le tocó, vamos a decirlo, herencia espiritual, le tocó hacer la parte espiritual de la nación. Y obviamente Dios tenía un propósito para repartir estas tierras, ¿no? A las 2 y media tribus. Y también tenía un propósito para no repartirles las tierras a Leví. O sea, siempre tenía un porqué y también un para qué. Pero cuando menciona a Balaam, podemos ver a alguien que no estaba de acuerdo con los roles y las funciones asignadas por Dios, que no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Siguió el suyo propio, siguió su propio plan. Entonces, Balaam pensó que podía usar a Dios para hacerse rico, ¿no? Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Y todos aquellos que no están de acuerdo con el plan de Dios, o sea, siempre les va mal, siempre acaban mal porque hemos visto vez tras vez que todo se trata de Dios. Todo lo que Él dijo se va a cumplir. Entonces, como, ¿por qué quieres probar perder? ¿Por qué quieres probar estar del otro lado? ¿Por qué la necedad? Es algo que sabemos que así va a ser. A lo mejor algunas personas no lo creen, pero así es lo que va a suceder. Entonces también sabemos que si tú haces alianzas con el mundo, te constituyes enemigo de Dios. O sea, Balaam hablaba la palabra de Dios, predicaba de lo que Dios había dicho, pero no lo vivía. O sea, no lo vivía porque en el fondo él estaba buscando su beneficio. O sea, aunque eso significara destruir el plan de Dios, a él no le importaba. Yo ya voy a ganar aquí una lanita y voy a cobrar. Entonces, si pensamos en lo que Dios le da a los levitas, que representaban a los primogénitos, que no murieron gracias a que Dios los perdonó, gracias a que Dios les dio el sacrificio, les dio la llave, como quien dice, la clave para que pudieran sobrevivir. O sea, por esta razón tenían que servir a Dios para siempre. Entonces era un privilegio, era una tribu con un propósito espectacular. Entonces lo mismo pasa con nosotros, porque Jesús murió para salvarnos de la condenación eterna. O sea, y su sacrificio es el que, o sea, a nosotros nos sirvió para obtener el perdón. Entonces, por esta razón debemos de servirle, ¿no? Porque estamos en deuda con Él. Y como dice la Biblia, hemos sido comprados por precio. Y Él es nuestra herencia. Y como dice la canción, debería ser más que suficiente. O sea, debería serlo. Porque o sea, de todas maneras Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir. O sea, Él es fiel con nosotros y nos da alimento y nos da ropa y nos da casa porque somos sus hijos. Pero ese no es el punto. Ese no es el objetivo. No es lo que nos tenemos que enfocar. Lo que Él nos da es para servirlo a Él. Porque debemos de vivir para servirlo. Todo lo que nos da, todo lo que nos da, simplemente tenemos que entender que es gracias a Él, gracias a su misericordia, y lo menos que podemos hacer es usarlo para sus propósitos, usarlo para sus planes, porque como decíamos, si no estás a favor de sus planes, estás de alguna forma apoyando los planes del enemigo. Entonces, si actuamos como Balaam, en donde desechamos el plan de Dios, en donde no estamos de acuerdo, o a lo mejor nos enfocamos en nosotros mismos y buscamos las cosas y las herencias que Dios no nos ha dado, ¿no? O sea, porque yo quiero lo que tiene el de al lado, o no nos gustan las bendiciones espirituales que Él nos ha dado y todas las promesas venideras que leemos y podemos tener al alcance de simplemente abrir la Biblia y leerlo, y nos enfocamos en el aquí, en el ahora, en lo físico, en lo que yo quiero esto, yo quiero tener esto, te garantizo que vamos a acabar mal. O sea, si este es nuestro enfoque, o sea, la advertencia es la misma. O sea, tu camino
es pervertido, es perverso, te has alejado del camino de Dios. Tenemos que entender esto porque podemos hablar la Biblia, podemos hablar la palabra de Dios, podemos conocer la palabra de Dios sin vivirla. Entonces, debemos de meditar, debemos de valorar lo que Dios nos ha dado y debemos de estar agradecidos por lo que tenemos espiritualmente y por lo que tenemos físicamente. Y entender que todo lo que tenemos es parte del plan de Dios. Y no estar enojados, no estar rejegos, no estar en contra, porque entonces estamos trabajando para el otro. Estamos trabajando para Satanás. Debemos de apartarnos como Él nos escogió desde un inicio para que estuviéramos apartados para sus propósitos. Debemos apegarnos a la verdad. Debemos vivir por ella y para ella, las dos cosas. Porque de la misma forma que los sacerdotes, el pacto que Dios hizo con nosotros es de vida y de paz. Nuestro trabajo es alejar a la gente de la iniquidad, reconciliar al mundo con Dios, igualito que los levitas. Hemos sido apartados por Dios, hemos recibido herencia espiritual para reconciliar al mundo con Dios. Los levitas, una de sus principales funciones era el bienestar espiritual de Israel. Y si nos ponemos estrictos, es exactamente el mismo propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dios nos encargó el bienestar espiritual del mundo. Nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones hasta lo último de la tierra, bautizándolos, enseñándoles que guarden lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, esa parte depende de nosotros. Entonces, tenemos que entender que la herencia que Dios nos ha dado cumple un propósito. Tenemos que estar no solo a gusto, no solo conformes, sino emocionados de lo que Dios nos ha dado. Porque si tú entiendes lo que Dios te ha dado, entiendes que tienes un propósito. Y de entender esto depende lo que vivimos. Y algún día, cuando estemos delante de Dios, le podamos decir, Señor, gracias por lo que me tocó. Gracias por haberme repartido esto. Gracias porque eso que me diste, ese propósito que me dices tú, padrísimo. Y para tu gloria, para tu honra, todo lo que tú me diste lo usé para ti. Y mira todas las personas que se alejaron de la iniquidad, todas las personas que te conocieron gracias a haber predicado tu palabra, gracias a haber usado lo que tú me diste. Y eso nos debe de motivar, nos debe de emocionar decir, fíjate, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, todas las bendiciones espirituales y que eso te motive para que el día que estés delante de Él, le puedas decir, Señor, esto es lo que hice para ti, me diste 5 talentos, aquí están 10 y que te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que eso sea lo que nos mueva todos los días a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por estos pasajes que nos hacen pensar, Señor, en cuál es nuestra actitud hacia las cosas que tú nos has dado, Señor. ¿Qué es lo que hacemos con lo que tú nos das? ¿Cuál es el enfoque que tenemos, Señor? ¿Estamos perdiendo el tiempo deseando cosas perecederas, deseando cosas que tienen los demás? ¿O estamos agradecidos y emocionados con lo que tú nos has dado, Señor? Te pido por favor que podamos tener un enfoque correcto, Señor, hacia tu plan, Señor, hacia las cosas que nosotros podemos hacer como parte de tu plan, Señor. Te pido que nos motives, que nos prendas nuestro corazón, Señor, para decir, no hay algo más importante que hacer en esta vida, Señor, que tus planes, que tus propósitos. Te pido que eso sea lo que nos mueva para despertarnos todos los días y servirte, Señor. Y que algún día delante de ti podamos decirte, Señor, todo lo que pude lo hice y con todo lo que me diste hice más, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu gracia. Gracias porque sin ti no somos nada, Señor. Y te pido que nos ayudes, que nos lleves de la mano a poder ser así, a poder vivir así y a poder engrandecer tu reino, Señor, mientras estemos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por conectarte. Espero que Dios te bendiga muchísimo, que tengas una excelente semana y si se puede, si tienes oportunidad, pues te esperamos ahí en la reunión de los domingos de nuestra iglesia y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.